Mi padre usó mi dinero universitario para invertir en el negocio de mi hermano, pero cuando el negocio resultó ser una estafa, todos me miraron a mí. Cuando tenía alrededor de 13 años, mis papás me dijeron que mis abuelos habían creado un fondo universitario a mi nombre. Nunca fue gran tema en la casa, pero cada vez que hablábamos de mi futuro, mi papá decía con toda la seguridad del mundo que ese dinero estaba ahí esperando a que yo terminara la preparatoria. Era como este recordatorio constante de que, si hacía las cosas bien, el camino a la universidad estaba listo. Yo crecí creyendo que ese fondo era mi salvavidas, la única cosa que ponía una distancia real entre mi vida y el caos que siempre rodeaba a mi hermano mayor. Él tiene 8 años más que yo y desde que tengo memoria no ha logrado terminar nada, ni trabajos, ni cursos, ni relaciones. Cada año llegaba con una idea de negocio distinta y cada una era más estúpida que la anterior. Pero mis papás lo trataban como si fuera un genio incomprendido al que solo le faltaba una oportunidad más. Yo nunca tuve esa libertad para cagarla. Desde que era niño la expectativa sobre mí era que no diera problemas, que fuera el responsable, que sacara buenas notas y que no metiera la pata. Y lo hice. Me maté estudiando, trabajé medio tiempo, hice todo lo que se supone que un buen hijo hace para ganarse el derecho de tener un futuro. Todo se fue a la mierda una tarde de mediados de verano, cuando mi papá me pidió que nos sentáramos a hablar como adultos. Eso ya de entrada me puso nervioso porque mi papá nunca usa ese tono conmigo a menos que haya algo grave. Pensé que tal vez tenía que ver con mi hermano metiéndose en problemas otra vez, pero cuando vi la forma en que evitaba mirarme directamente, supe que era algo diferente. Empezó diciéndome que las cosas en la familia estaban difíciles, que a veces la vida presentaba oportunidades que no se podían dejar pasar. Luego lo soltó como si estuviera comentando el clima. Había usado mi fondo universitario para invertir en un negocio de mi hermano. Dijo la palabra invertir como si sonara a algo serio, como si estuviera administrando un portafolio en Wall Street en lugar de entregarle mi futuro a un tipo que no ha terminado ni un solo proyecto en toda su vida. Cuando le pregunté qué clase de negocio era, apenas sí lo explicó. Algo sobre productos que se vendían solos, sobre construir redes, sobre ganancias que se multiplicaban rápido. En cuanto dijo eso entendí que había metido el dinero en una estafa piramidal tan obvia que hasta un niño podría identificarla. Mi mamá intervino diciendo que yo estaba exagerando, que debía confiar en mi hermano, que él estaba intentando sacar a la familia adelante. Yo recuerdo que no pude ni contestar de inmediato porque me quedé en shock. Era esa sensación feísima de darte cuenta de que todo lo que dabas por sentado fue destruido por las mismas personas que se supone que debían protegerte. Cuando pregunté cuánto dinero habían puesto, mi mamá contestó que era casi todo el fondo y que no debía preocuparme porque las ganancias iban a regresar pronto. El negocio colapsó menos de 2 semanas después. Mi hermano desapareció varios días, como lo hace cada vez que mete la pata. Mis papás empezaron a actuar como si la tragedia hubiera caído del cielo, como si no hubiera sido completamente su culpa entregar el futuro de su hijo menor a un adulto que no tiene 2 neuronas alineadas. Una noche, mientras discutíamos, mi papá me dijo que tenía que ser comprensivo, que era injusto echarles la culpa por algo que solo buscaba ayudar a la familia. Mi mamá agregó que la universidad siempre podía esperar, que un año sabático no me iba a matar y que debía apoyar a mi hermano porque estaba devastado por haber perdido la inversión. Ahí se me acabó la paciencia. Les dije que dejaba de vivir con ellos, que no iba a sacrificar mis planes por resucitar sus decisiones estúpidas y que no tenía obligación de cargar con las consecuencias de un error que ni siquiera cometí. Mi mamá empezó a llorar y a decir que estaba siendo egoísta, que un hijo nunca abandona a la familia en tiempos difíciles. Yo simplemente agarré mi mochila, mi computadora y un par de cosas personales y me fui directo a casa de mi tía. Ella siempre ha sido la única persona en la familia que no se traga la narrativa de que mi hermano es un pobre incomprendido. Cuando le conté lo que pasó, dijo que no podía creer la estupidez de mis papás y que si yo no hacía algo legal, ellos iban a seguir tratándome como un cajero automático con patas. Esa misma noche revisé mis documentos y confirmé el miedo que ya tenía. El fondo estaba registrado a mi nombre, y aunque mi papá lo administraba, no tenía derecho a usarlo sin mi consentimiento. Llamé a mis papás para pedir explicaciones, pero solo obtuve más excusas. Empezaron a culparme diciendo que si yo hubiera hablado antes, si hubiera mostrado más madurez, tal vez habrían confiado en mí para manejar el dinero. Y luego la joya final, que era cruel siquiera pensar en meterlos en problemas legales, que eso destruiría a la familia y que yo no tenía idea de lo que estaba haciendo.
Me acosté esa noche sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y una claridad que no había tenido nunca. Durante toda mi vida fui el hijo ejemplar porque pensé que eso me aseguraba que mis papás me trataran con justicia, que respetaran mis esfuerzos y mi futuro. Pero esa fantasía se acabó. No esperé a que pasara un día más. Empecé a buscar asesoría legal y tomé la decisión de recuperar lo que es mío, cueste lo que cueste. Porque una cosa es que tu familia sea imperfecta y otra muy distinta es que te arranquen tu futuro y encima quieran que les des las gracias. Mis papás creen que me van a manipular con culpa, pero esta vez no voy a ceder. Me robaron años de trabajo y disciplina y ahora voy tras ellos. Ellos prendieron el fuego. Yo solo voy a dejar que se quemen con él. Actualización 1. Habían pasado alrededor de 2 semanas desde que me fui a casa de mi tía cuando todo comenzó a moverse más rápido de lo que yo esperaba. Es extraño darse cuenta de que lo que tú viviste como una traición gigantesca, para otros no es más que un chisme familiar más, un ruido entre tantos. Hasta que lo pones por escrito y aparece un abogado dispuesto a leerlo completo sin parpadear. Mi tía me acompañó al despacho de una abogada que ella conocía y que había ayudado antes a un primo suyo en un tema parecido. Aunque lo suyo no tuvo que ver con universidad sino con una herencia que la mamá se había gastado por décadas. Yo iba con el estómago revuelto y, aunque intentaba mantener la compostura, la vergüenza me estaba matando. Era humillante tener que explicarle a una extraña que mis papás habían decidido que mi futuro era un buen precio para pagar por otra de las aventuras fallidas de mi hermano. Pero al mismo tiempo, sentí un alivio raro al ver la cara de la abogada cuando terminé de hablar. No estaba sorprendida, ni confundida, ni perdida. Lo que tenía era molestia, una molestia profesional que se veía en su forma de fruncir los labios cuando revisó los documentos del fondo universitario. Me dijo que lo que hicieron mis papás no era un malentendido ni un descuido ni una mala decisión financiera. Era una violación directa de algo que legalmente no les pertenecía. En ese momento me cayó encima toda la mezcla emocional que había tenido desde que supe lo del fondo. Yo estaba enojado, sí, pero también estaba desorientado, porque siempre existe esa duda latente de si estás exagerando, si lo estás tomando demasiado a pecho, si tal vez tus papás cometieron un error sin mala intención. Pero escuchar a esta mujer, que ni me conoce ni tiene por qué quedar bien conmigo, decir de manera tan firme que lo que hicieron era un abuso de poder, que no tenían autorización, que habían cruzado una línea que no podían justificar, fue como si alguien finalmente alineara todas las piezas de mi cabeza. Me pidió que le mostrara cualquier documento, mensaje, correo, conversación que tuviera, y aunque mis papás nunca dejan nada importante por escrito, si tenía un par de audios que grabé sin pensarlo demasiado cuando me lo confesaron, más por necesidad de no sentir que me estaba volviendo loco que por otra cosa. Cuando los escuchó, me dijo que era más que suficiente para iniciar un proceso. El salto de tiempo entre esa cita y lo que vino después fue como caer en un túnel que se mueve rápido sin que puedas aferrarte a nada. Mientras yo empezaba con el papeleo, mi hermano finalmente decidió aparecer. Cayó en casa de mi tía sin avisar, con esa cara de tragedia que pone siempre que necesita que alguien lo respalde. No sé cómo consiguió la dirección, supongo que mis papás se la dieron, pero llegó hablando como si todo esto fuera un simple malentendido que podía arreglarse conversando. Dijo que él nunca quiso que las cosas se salieran de control, que su intención siempre había sido ayudar a la familia, que yo debía entender que la oportunidad que le habían ofrecido era demasiado buena como para dejarla pasar. Incluso tuvo la osadía de insinuar que, si yo hubiera estado más involucrado en las decisiones de la familia, todo habría sido diferente. Me quedé escuchándolo, sin interrumpirlo, porque quería ver hasta dónde llegaba esa absurda versión que se había inventado. Cuando terminó, le dije que lo que había hecho no era un riesgo de negocios, sino robar. No usé ninguna palabra suave. Le dije que él había tomado mi futuro, que lo había tirado al vacío y que encima había tenido el descaro de irse 3 días sin dar señales mientras mis papás intentaban convencerme de que lo entendiera. Sé que esperaba que lo abrazara y le dijera que lo perdonaba, porque mis papás lo han tratado como si fuera de cristal toda su vida. Pero yo no tenía intención de darle ese gusto. La conversación terminó con él acusándome de ser desleal, de estar destruyendo la familia, de ser un desagradecido que prefería a extraños sobre su propia sangre. Mi tía salió de su cuarto en ese momento, harta de escucharlo, y le dijo sin filtro que dejara de comportarse como un niño adulto, que ya estaba grande para seguir arrastrando a todos con sus errores. Él se fue dando portazos, diciendo que yo iba a lamentarlo.
No pasó mucho tiempo antes de que mis papás también intentaran hacer su aparición dramática. Me llamaron varias veces, pero no contesté porque sabía que no iba a ser una conversación productiva. Terminaron viniendo ellos mismos, tocando la puerta como si fueran agentes federales. Mi tía me pidió que no saliera y ella misma abrió. Mi mamá empezó a llorar desde el primer segundo, un llanto exagerado, de esos que usan como arma emocional. Mi papá hablaba con voz baja, como si estuviera cargando el peso del mundo, diciendo que lo que yo estaba haciendo era una traición imperdonable, que si seguía adelante con un proceso legal iba a arruinar sus vidas y la de mi hermano. Yo salí solo porque mi tía me dijo que era mejor enfrentar la conversación de una vez, pero lo único que obtuve fue una lluvia de manipulación. Mi mamá dijo que yo no tenía idea de lo difícil que era para un padre tomar decisiones por el bien de todos, que ellos habían actuado pensando en la unidad familiar, que no podía ser tan cruel como para demandarlos. La parte que realmente me encendió fue cuando mi papá afirmó que, si yo seguía con esto, la culpa de cualquier consecuencia caería sobre mí. Esa frase me quedó marcada, no por lo que decía, sino por lo que revelaba. Para ellos, siempre fui el hijo responsable, el que nunca exigía nada, el que resolvía solo, el que no necesitaba atención. Y por eso asumieron que tenían derecho a usar mi esfuerzo como una especie de colchón para los errores de mi hermano. Cuando les dije que el fondo estaba a mi nombre y que ellos no tenían derecho a tocarlo, mi papá se quedó callado. Mi mamá intentó desviar la conversación diciendo que eso era un error técnico, que las familias no se rigen por tecnicismos, que lo importante era el amor y el apoyo mutuo. Mi paciencia se acabó completamente ahí. No iba a permitir que me hicieran sentir culpable por proteger mi propio futuro. Después de esa visita, la abogada presentó los primeros documentos. Mis papás recibieron las notificaciones a los pocos días y eso, por supuesto, desató otro ataque emocional. Mi mamá me dejó mensajes largos diciendo que había destruido el hogar, que los estaba obligando a enfrentar cosas para las que no estaban preparados, que algún día yo también sería padre y entendería. Mi papá, en cambio, fue más frío. Dijo que si yo insistía en seguir ese camino legal, él también buscaría defenderse y que esto no iba a terminar bien para nadie. Lo que no sabían es que yo ya había cruzado ese punto donde te preguntas si estás haciendo lo correcto. Ya no tenía dudas. No se trataba de venganza gratuita ni de buscar castigarlos por resentimiento. Se trataba de recuperar lo que es mío y poner un límite que nunca antes tuve el valor de poner. El salto de tiempo entre ese momento y el cierre de la primera fase legal estuvo marcado por una especie de silencio incómodo. Mis papás intentaron varias veces comunicarse conmigo, pero cada intento tenía la misma forma, manipulación emocional disfrazada de preocupación. Mi hermano, por otro lado, alternaba entre mensajes de odio y mensajes de supuesta reconciliación. Dijo en una ocasión que todo esto se había salido de control y que él nunca pensó que yo sería capaz de llevar las cosas tan lejos. Me reí cuando leí eso porque, para él, tan lejos significa cualquier cosa que implique consecuencias reales. Estaba acostumbrado a que papá y mamá lo rescataran de todo, así que por primera vez en su vida estaba enfrentando algo que no podía barrer bajo la alfombra. Terminé esa primera etapa consciente de que el proceso apenas comenzaba, pero también con una tranquilidad que no había sentido antes. Ya no estaba esperando que alguien reconociera que me habían fallado. Ya no necesitaba que mis papás asumieran su culpa ni que mi hermano se disculpara. Había dejado atrás la fantasía de una familia que actuaba con justicia. Y por primera vez tenía claro que, si quería un futuro propio, tenía que construirlo lejos de ellos. Actualización 2. Casi un mes después de haber iniciado el proceso legal, cuando yo ya empezaba a adaptarme a la idea de que las cosas iban a moverse lentamente y que el conflicto con mis papás se había estabilizado en un silencio incómodo, ocurrió algo que volvió a sacudirlo todo. En esos días ya me estaba preparando para el semestre universitario, completando formularios, aplicando para becas complementarias y revisando opciones de vivienda estudiantil. Estaba intentando recuperar una sensación mínima de normalidad y aunque todavía tenía encima el enojo, también me estaba acostumbrando a vivir sin la presión diaria de mis padres. Con mi tía, había encontrado un espacio donde respirar sin sentir que cualquier error sería usado en mi contra. Pero justo cuando pensaba que el caos se había calmado, recibí un aviso de una institución bancaria que nunca antes había escuchado. Me informaban que había una deuda vencida a mi nombre. No entendí absolutamente nada. Yo jamás había solicitado un préstamo fuera de mi tarjeta estudiantil, que no tenía ni un año de uso.
Cuando llamé, me dijeron que hacía varios meses se había solicitado un crédito pequeño a mi nombre, con mi dirección anterior, mi número de seguro social y mi fecha de nacimiento. Esa llamada me dejó paralizado porque supe de inmediato quién había hecho eso. No necesitaba ser genio para conectar los puntos. Mi hermano siempre había sido el experto en hundirse solo, pero esta vez había decidido hundir a alguien más con él. Lo peor era que yo no tenía forma de demostrarlo en ese instante, aunque la sospecha era tan obvia que casi dolía aceptarla. Mi tía insistió en que debía congelar mi crédito de inmediato, así que hicimos ese proceso juntos, y en cuestión de horas recibí una notificación adicional sobre otro préstamo en otro banco. 2 créditos distintos, ambos a mi nombre, ambos nunca solicitados por mí. Sentí una mezcla de rabia y agotamiento, como si cada paso hacia adelante viniera acompañado de 2 golpes por la espalda. Llamé a mi abogada, le conté la situación, y me dijo que estos nuevos cargos reforzaban el caso por fraude. Que era común que las personas que ya habían cruzado una línea creyeran que podían seguir abusando sin que hubiera consecuencias adicionales. Esa misma noche, mientras estaba revisando correos, recibí otro mensaje extraño. Era de una consejera de la preparatoria. Me decía que mis padres habían ido a hablar con ella para explicarle que yo no estaba emocionalmente listo para la universidad, que estaba atravesando un episodio de estrés y que lo mejor era que retrasara mis estudios un año. Dijo también que mis papás le habían pedido que me llamara para hablar del tema y ver opciones alternativas. El coraje que sentí al leer eso no se puede describir sin sonar exagerado, pero era una mezcla de humillación y traición tan intensa que me quedé mirando la pantalla varios segundos, sin saber si reírme de la ridiculez o romper a gritos. Ese intento desesperado por tomar control de mi vida desde lejos demostraba que no estaban arrepentidos de nada. Solo querían seguir manejando todo como si yo fuera un niño tonto que no sabía decidir por sí mismo. Decidí que ya era suficiente y que esta vez no iba a quedarme quieto. Llamé a mi abogada nuevamente y le conté lo que había pasado en la escuela. Me dijo que, aunque no era algo directamente relacionado con el caso, sí demostraba un intento de interferencia en mi educación y una forma de manipulación emocional. Podía mencionarse como parte del patrón. Ella estaba cada vez más convencida de que este no era un caso menor y que mis padres iban a intensificar cualquier conducta que los ayudara a no enfrentar las consecuencias. Me pidió que no tuviera contacto directo con ellos, que dejara todo por escrito y que registrara cualquier cosa rara que sucediera. Desde ese momento, cada llamada desconocida, cada carta que llegaba a la casa de mi tía, cada intento de comunicación, lo guardaba todo como evidencia. El salto de tiempo entre ese descubrimiento y lo que ocurrió después fue una mezcla de tensión constante y una calma falsa que duró poco. Mis papás no tardaron en enterarse de que los nuevos préstamos fraudulentos habían salido a la luz. No sé si fue mi papá o mi hermano quien se dio cuenta primero, pero en cuanto la abogada envió las notificaciones legales correspondientes, comenzaron las llamadas desesperadas. Esta vez no eran mensajes de reproche, ni sermones disfrazados de preocupación. Eran gritos, súplicas, amenazas veladas, acusaciones de traición. Todo el catálogo completo. Mi mamá me decía que yo estaba exagerando, que esos préstamos no eran tan graves, que seguramente habían sido un error del banco. Mi papá intentaba mantener una calma hipócrita, diciendo que debía pensar en las consecuencias para la familia antes de actuar. Cada llamada era un intento desesperado por recuperar un control que ya no tenían. Cuando la investigación formal comenzó, mi hermano fue citado para declarar. Eso fue un golpe para ellos. Estaban tan acostumbrados a que su hijo mayor fuera el protegido, el eterno niño que nunca recibe consecuencias, que ver su nombre en un documento legal los dejó temblando. Intentaron esconderlo detrás del discurso de que yo estaba destruyendo a mi hermano. Mi mamá me dejó un mensaje particularmente desesperado diciendo que él no sobreviviría emocionalmente a algo así, como si yo fuera el verdugo y no la víctima. Hubo un día en que mi papá directamente le gritó a mi tía por teléfono, acusándola de manipularme y de llenarme la cabeza con ideas en contra de la familia. Ella le respondió que si él hubiera hecho su trabajo como padre, yo no tendría que estar poniendo límites a esta edad. Ese día, después de esa llamada, mi tía se sentó conmigo en la sala y por primera vez la vi con un cansancio emocional que no había mostrado antes. Me dijo que nunca había visto un nivel de descaro tan grande, que mis papás estaban actuando como si fueran víctimas de una conspiración y no personas que habían robado a su propio hijo. Me aseguró que yo estaba haciendo lo correcto, que debía mantenerme firme, porque si cedía ahora, me pasarían por encima el resto de mi vida.
Esa conversación me dio una claridad rara. No era que yo quisiera destruir a nadie, ni que buscara venganza ciega. Era simplemente que por fin había entendido que mis padres no iban a cambiar. Que su capacidad de justificar todo lo que hacían era más grande que cualquier culpa que pudieran sentir. Y que si yo quería un futuro, no podía seguir aceptando su versión distorsionada de lo que era correcto. Luego vino el escándalo familiar. Cuando mis papás se dieron cuenta de que yo no iba a dar marcha atrás, comenzaron a hablar con mis tíos, mis primos, mis abuelos, cualquiera que estuviera dispuesto a escucharlos. De pronto todos mis parientes tenían versiones distintas de lo que había pasado. Algunos creían que yo había inventado todo, otros que mi tía me estaba manipulando, otros que yo estaba siendo un ingrato que quería castigar a mis papás. Hasta que un día, mi abuela paterna llamó para decirme que estaba decepcionada porque nadie debería demandar a su familia. Le contesté con todo el respeto que pude que yo no estaba demandando a mi familia, yo estaba demandando a quienes me robaron. Pero ella no quiso escucharlo. Me colgó diciendo que cuando uno mete a la ley en asuntos familiares, deja de comportarse como hijo. Fue en ese punto donde dejé de intentar justificarme ante los demás. Mi tía me explicó que cuando alguien rompe una dinámica tóxica, siempre será señalado como el problema, porque la costumbre pesa más que la justicia. Yo no quería convertirme en un mártir, simplemente quería que me devolvieran lo que era mío. Y si eso significaba quedarme solo en el proceso, estaba dispuesto a asumirlo. Pero no estaba solo. Mis amigos me apoyaban, mis profesores sabían la situación, la abogada estaba completamente comprometida con el caso. Y mi tía era una especie de escudo humano que me protegía cada vez que la familia intentaba cargarme culpas que no eran mías. El cierre de esa segunda etapa llegó cuando la policía finalmente contactó a mi hermano de forma oficial. No hubo arresto inmediato, pero sí una citación formal. Eso cambió la actitud de todos. Mi papá dejó de llamarme y comenzó a escribir mensajes largos intentando convencerme de que retirara las acusaciones. Mi mamá pasó del llanto exagerado al silencio absoluto, como si ignorar la situación la hiciera desaparecer. Mis papás ya no tenían el valor de enfrentarme directamente. Sabían que habían cruzado límites que no podían revertir. Mientras tanto, yo seguía adelante con mis planes universitarios, porque, aunque el caos seguía vivo en segundo plano, también estaba construyendo algo nuevo para mí. Y en medio de toda esa turbulencia, la claridad se volvía más sólida. Todo este desastre no era culpa mía. Yo no había provocado la caída de mi familia. Ellos habían cavado el hoyo y habían esperado que yo cayera dentro para salvar a mi hermano. Pero esta vez no lo hice. Esta vez decidí trepar y salir por mi cuenta. Y aunque todavía faltaban pasos importantes, esa fue la primera vez que realmente sentí que la distancia entre ellos y yo era una victoria y no una pérdida. Actualización final. Había pasado ya un poco más de 3 meses desde que todo comenzó y, para entonces, el proceso legal estaba en una etapa tan avanzada que ya no se trataba de si mis papás iban a enfrentar consecuencias, sino de cuáles exactamente. Durante ese tiempo me había acostumbrado a un ritmo extraño, uno donde mis días estaban divididos entre mis preparativos para la universidad y las actualizaciones que recibía de la abogada. Era una rutina pesada, pero al menos tenía sentido. Vivir con mi tía se había vuelto menos una estancia temporal y más una transición real hacia mi independencia. Yo había logrado tomar distancia emocional de mis papás, aunque no completamente, porque incluso cuando uno se arma de razones y evidencias, sigue habiendo un hilo interno que tira desde lugares viejos y dolorosos. Pero esa distancia me permitió ver con más claridad lo que estaba sucediendo. Mis papás ya no estaban intentando recuperar una relación conmigo, estaban intentando salvarse a ellos y a mi hermano. El salto de tiempo entre el inicio del tercer mes y el punto en el que todo finalmente se resolvió estuvo marcado por una especie de desgaste que no había sentido antes. Ya no era la rabia inicial, ni el shock de descubrir los préstamos fraudulentos. Ahora era una fatiga más profunda, como si cada paso del proceso me recordara que las personas que deberían haberme protegido fueron exactamente las que me empujaron a esta lucha. Sin embargo, también había algo nuevo que no esperaba, una sensación de estabilidad propia. Por primera vez, mis decisiones estaban realmente guiadas por lo que yo quería y no por lo que mi familia esperaba de mí. Ese contraste entre lo que viví y lo que estaba construyendo se hizo aún más evidente cuando mi abogada me llamó para decirme que había un acuerdo final sobre la mesa. En pocas palabras, mis papás y mi hermano aceptaron un acuerdo que incluía devolver la totalidad del fondo, compensaciones adicionales por daños.
cubrir los gastos legales que había asumido y someterse a un proceso en el que mi hermano enfrentaría cargos menores bajo libertad condicional. El acuerdo incluía también un reconocimiento explícito de que habían usado mi identidad sin consentimiento para solicitar préstamos. Cuando la abogada lo explicó, lo dijo con un tono firme pero neutral, como alguien que sabe que está relatando un cierre necesario. Para mí, sin embargo, escuchar todo eso tuvo un impacto más emocional de lo que pensé. Fue como si una parte de mí hubiera estado esperando que ellos negaran todo hasta el final, como si tuviera que prepararme para una pelea interminable. Pero el hecho de que aceptaran el acuerdo era una admisión silenciosa de que sabían perfectamente lo que habían hecho. Era darse por vencidos, aunque nunca lo dijeran con esas palabras. El día que firmaron el acuerdo no estuve presente. No quise ir. No me interesaba ver sus caras tratando de medir si yo estaba aliviado, arrepentido o satisfecho. Solo quería que el documento existiera, que fuera oficial, que no quedara duda de que el daño que me hicieron no era algo que yo había exagerado. Mi abogada fue en mi lugar y, cuando volvió a llamarme, me dijo que el ambiente estaba cargado de tensión. Dijo que mi mamá lloró durante casi toda la reunión y que mi papá intentó culpar a la abogada insinuando que me había manipulado para tomar decisiones radicales. Ella, con la paciencia de alguien que ha visto miles de casos familiares destruidos por cosas similares, solo le respondió que su firma hablaba por sí sola. Esa imagen, la de mi papá intentando salvar su postura frente a una profesional que ya no tenía ninguna simpatía por él, me dio una sensación extraña de justicia. A partir de ese momento, la relación con mis papás se fragmentó en un silencio casi absoluto. No porque yo les hubiera prohibido hablarme, sino porque sabían que no había nada que pudieran decir que no empeorara su situación. Pero mi hermano, como siempre, fue incapaz de quedarse quieto. Unos días después del acuerdo, me envió un mensaje largo. No era una disculpa. Ni siquiera era una explicación real. Era una versión distorsionada donde él se presentaba como la víctima de las circunstancias, como alguien que solo quería mejorar la situación de la familia y que había sido arrastrado a un caos que no merecía. Terminaba diciendo que ahora toda la familia lo veía como un delincuente por mi culpa, que había arruinado su vida, que él nunca iba a recuperarse de esto. Leí ese mensaje varias veces, no por duda, sino porque me llamó la atención lo profundamente incapaz que era de asumir responsabilidad. Era como si hubiera aprendido desde niño que, si lloraba lo suficiente o culpaba a otros lo bastante fuerte, alguien lo iba a rescatar. Esta vez nadie iba a hacerlo. Después de pensar unos minutos, le contesté con la serenidad que llevaba construyendo durante todo este proceso. Le dije que yo no había arruinado nada, que las acciones tienen consecuencias y que lo único que había hecho era impedir que sus decisiones siguieran destruyendo cosas que no le pertenecían. Le dije que si la familia lo veía de una forma diferente ahora, no era por mi demanda, sino porque por primera vez todos estaban viendo lo que yo tuve que ver toda mi vida. No insulté, no grité, no devolví su dramatismo. Solo le di la verdad. Y esa fue la última vez que hablamos. Mientras todo esto ocurría, mis planes para la universidad avanzaban. A finales de ese mes recibí la confirmación de mi admisión y aseguré mi lugar en el dormitorio estudiantil. Con el dinero recuperado y la compensación adicional, pude cubrir todo lo necesario sin depender de préstamos. Era la primera vez en años que sentía que tenía control sobre algo tan importante. Hubo un momento, una mañana mientras estaba empacando mis cosas, en el que me di cuenta de que, aunque había perdido algo en este proceso, también había ganado una versión de mí que jamás hubiera imaginado. Ya no era el hijo que callaba para no causar problemas, ni el hermano menor que resolvía la crisis que otro había provocado. Era alguien independiente, alguien que había sido obligado a crecer más rápido de lo necesario, pero que al menos ahora estaba avanzando hacia algo propio. Los últimos días antes de irme a la universidad fueron extraños. Mis papás no me buscaron. Tampoco me pidieron que regresara a casa. Habían quedado atrapados en su propio silencio, en esa mezcla de culpa y orgullo que les impedía enfrentar lo que habían hecho. Escuché por familiares que estaban diciendo que aún esperaban que yo recapacitara y volviera eventualmente, que todo había sido un malentendido llevado demasiado lejos. No respondía nada de eso. Sabía que no tenía sentido. También me enteré de que mi hermano estaba teniendo problemas para encontrar trabajo por la marca en su historial. Esa noticia no me produjo satisfacción, pero tampoco culpa. Las consecuencias son parte de la vida y él había vivido demasiado tiempo sin tener que enfrentarlas. El día que me despedí de mi tía, ella me abrazó y me dijo que no permitiera que lo vivido definiera mi futuro.
Que había hecho lo que tenía que hacer y que lo que siguiera desde ahora dependía solo de mí. Esa idea me acompañó mientras llegaba al campus. Miré los edificios, los estudiantes moviéndose de un lado a otro, las actividades anunciadas en carteles y la sensación de estar empezando un capítulo completamente nuevo. Todo esto lo había peleado, lo había sufrido, pero al final había logrado recuperarlo. Llegué a mi dormitorio, dejé mi maleta al lado de la cama asignada, respiré hondo y supe que estaba cerrando la puerta a una parte de mi vida que había sido demasiado pesada por demasiado tiempo. Cuando pienso en el cierre de todo esto, no siento que haya ganado una batalla ni que haya destruido algo. Lo que siento es que por fin tuve el coraje de no quedarme callado. Mis padres cometieron una traición, mi hermano abusó de mi confianza y la familia eligió creer su propia versión. Pero yo elegí creer en mí. Y, aunque todavía duele, también es la primera vez que siento que la vida que estoy empezando me pertenece por completo. No arruiné a la familia. Ellos lo hicieron solos. Yo solo dejé de ser el hijo que les servía para sostener las ruinas. Ahora estoy construyendo lo mío, lejos de ellos, y eso es lo único que realmente importa.